Y buenas a todos. En el vídeo de hoy toca resumen y análisis de los nuevos capítulos de Saint Seiya Next Dimension. La verdad es que pensaba hacer esto más adelante, pero viendo que la segunda tanda no llegará hasta el año que viene, vamos entonces con la primera. Dicho esto, comencemos. Odysseus se había enterado por boca de Tenma de que Sasha era la Athena de la época, así que le pide que vaya a protegerla. Pero por el poder del guión, el caballero de Ofiuco es poseído por el alma de Asclepios y envía a Tenma a otra dimensión. Aunque aparece cerca de donde está Sasha gracias a que Odysseus intervino en el último segundo. Mientras tanto, un grupo de Skeletons comandados por Julieta de Papillon llegan a donde está Sasha. Pero esta desprende un cosmos divino que les impide acercarse, así que interviene el propio Papillon procediendo a destruir todo el lugar. Y aunque la casa se va a la puta, Sasha tanquea el ataque sin sufrir daños. Entonces Papillon empieza a pensar que Sasha podría ser la Athena de la época, pero cuando se dispone a rematarla, aparece Tenma para darle ensalada de puño a todos los Skeletons, aunque el mariposón se ríe en la cara de este cuando ve que es solo un caballero de bronce, y demostrando su superioridad lo manda a comer suelo hasta en 2 ocasiones. Entonces Tenma, sintiéndose más débil que el grito de un mudo, empieza a creer que no podrá derrotar a su rival. Papillon vuelve a intentar acabar con Sasha, pero esta repele de nuevo su ataque, y Papillon, que seguro que no era el más listo de su clase, llega a la increíble conclusión de que Sasha es una diosa. Tenma vuelve a levantarse para detenerlo, y el propio Papillon le reconoce que es más resistente que un Nokia, así que el espectro invoca a las hadas del inframundo para enviar a Tenma al mundo de los muertos. Mientras tanto, en el santuario, Odysseus presiente lo que le pasó al burro alado, y despierta a Dector para que lo ayude. Este lo rescata justo antes de que caiga al pozo del Yomotsu. Luego Tenma le cuenta a Dector lo que ocurrió, y dice que no podrá derrotar a Papillon. Así que Dector le da un guantazo correctivo y le recuerda la voluntad de su maestro Suikyo. Finalmente el caballero de cáncer lo envía de nuevo al mundo de los vivos para que salve a Athena. Mientras Papillon planea acabar con Sasha mandándola también al inframundo, pero aparece de nuevo Tenma, el cual con tanta teletransportación se mueve más que los precios. Además es capaz de eliminar a las hadas del inframundo mientras sostiene con una mano la cama de Sasha, demostrando que está más fuerte que la mermelada de ajo. Y teniendo en cuenta que la cama de Sasha resiste el ataque de Papillon y que no se rompe cuando Tenma la agarra con una mano, debe estar hecha de adamantium o algo así. Después de la charla con Dector, Tenma está más motivado que un cura en un orfanato, y Papillon empieza a sentir en sus propias carnes lo que es el poder del guión, pues la velocidad de Tenma aumenta y empieza a darle la del atún a su rival. Justo cuando el espectro detiene el puño de Tenma, nota que la muñeca de la mano derecha de este último brilla por la pulsera de flores, y también la de Sasha. Luego, en el castillo de Hades, vemos que a Alon le pasa lo mismo, lo que significa que el vínculo entre los tres aún no ha desaparecido. Finalmente, y para sorpresa de nadie, Tenma derrota a Papillon con su Pegasus Ryuseiken, quedándose al lado de Sasha para protegerla. Y ahora volvemos al santuario, donde Asclepios se encuentra con Doko mientras va hasta la casa de Scorpio. Cuando Doko despierta, se encuentra más perdido que una pulga en un peluche, pues no entiende por qué el caballero de Ofiuco ha causado todo esto. Este le dice a Doko que lo acompañe, pero el caballero de Libra nota algo raro, así que viéndose descubierto, Asclepios se muestra ante Doko, por lo que da comienzo un breve combate entre ambos, donde Doko llega a usar el último dragón. Pero Asclepios se libera usando su vara. Luego le pide a Odysseus que remate a Doko, aprovechando que está inconsciente, pero este se niega, diciéndole a Asclepios que los 12 dorados le serán útiles cuando tome el santuario. Finalmente, Odysseus / Asclepios llega a la casa de Scorpio y despierta a Carlate, el cual sigue a Odysseus aunque este quiera acabar con la Athena del futuro, pues como ya sabéis, Carlate tenía una deuda con Ofiuco cuando este le dio su sangre, por lo que podemos decir que Carlate es el Horrocrux de Odysseus. Igualmente cambia de idea cuando se da cuenta que quien está a su lado en realidad es Asclepios, pero al intentar enfrentarlo empieza a perder toda la sangre que un día le dio Odysseus, y aunque este le ofrece una última oportunidad, Carlate se niega y ataca. En ese momento parece que Odysseus recupera brevemente su cuerpo, por lo que vemos como el caballero de Scorpio se alegra de verlo y antes de desaparecer le pide que salve a la Athena de su época, y Asclepios vuelve a tomar el control de Odysseus diciendo que ya nadie podrá detenerlo, así que sigue su camino hasta el templo de Ofiuco, encontrándose al llegar con Shiryu, Shun y Yoga, pues como ya recordaréis, estos esperaban en el templo de Ofiuco a que llegase Odysseus para curar a Saori,
pero se dan cuenta que Odiseus ha sido poseído por Asclepios y que este último planea matar a Atenas. Los caballeros de bronce intentan detenerlo, pero terminan comiendo suelo. Justo cuando Asclepios está a punto de acabar con Atenas, aparece Iki, el cual, como todos recordaréis, se supone que le prometió en su momento a Odiseus que acabaría con Atenas, por lo que Asclepios le dice que cumpla su promesa. Pero Iki, que tiene más cojones que el dentista de Alien, dice que él nunca haría daño a Atenas, cosa que molesta a Asclepios y golpea a Iki mandándolo a la puta. Yoga, Sirio y Shun intentan también detener a Asclepios, pero son más inútiles que un submarino descapotable. Y si no quieres ser tan inútil como los protas peleando contra Odiseus, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Asclepios a pedirte la cabeza de Atenas. Así que Iki saca por fin la espada de Crisos que le fue entregada por el patriarca, mientras en el castillo de Hades Pandora envía a Chagal de Weaver para acabar con Sasha y Tenma. Volviendo al santuario, Iki intenta apuñalar a Asclepios con la espada de Crisos, pero justo en ese momento el reloj de las 12 llamas empieza a destruirse y aparece el reloj del tiempo de Cronos. En cuanto al ataque de Iki, parece que no funciona por culpa de la distorsión espacio-tiempo, por lo que la daga sale disparada y cae justo al lado de Atenas. Cuando Asclepios agarra la daga y se dispone a ejecutar a Atenas, las armaduras doradas aparecen sin sus portadores dentro del templo de Ofiuco, pero la armadura de Sagitario sale del santuario en dirección a otro lugar. En cuanto a Tenma, seguía protegiendo a Sasha hasta que aparece el Weaver, el cual se muestra muy superior a Tenma y lo derrota sin problemas. Justo antes de caer desmayado, Tenma ve como el Weaver se lleva a su diosa, y hasta aquí el resumen. Ahora vamos con el análisis para averiguar qué podemos esperar de la próxima tanda. Para empezar, la pelea esa que tiene Tenma con Odiseus antes de ser enviado junto a Sasha me recuerda al final de las 12 casas, y es que Odiseus parece un copia y pega de Saga con esos cambios de personalidad. Primero le dice a Tenma que vaya a ayudar a Atenas, pero luego cambia la personalidad y le dice que lo hará desaparecer en otra dimensión, así que vamos a llamarlo Saga 2.0. Además, cuando Odiseus entra en su versión malvada, su pelo se vuelve negro igual que le pasaba a Saga en el manga. Además, parece que Asclepios no destaca por su inteligencia, porque se nota que Odiseus se la está jugando y no se entera. Y me resulta muy curioso que Sasha pueda detener ataques incluso estando dormida, algo que deja a Saori como una auténtica inútil. Siempre pensé que ella no pudo detener la flecha de Ptolemy en las 12 casas porque el ataque la pilló desprevenida, pero viendo que Sasha puede detener ataques mientras duerme, Saori ha quedado muy mal. Por otro lado, Tenma le dio de hostias hasta en el DNI al pobre papillón, y es raro que en solo 2 o 3 capítulos Tenma ha pasado a estar casi al nivel de los protas. Entiendo que la cadena de flores y la charla motivacional con Dector le dieron un power up, pero igualmente queda raro. Aparte, no es nada descabellado que la cadena de flores sirva para que despierte la armadura divina de Pegaso, algo que entiendo que sería raro, pero ya se vio en los canvas. Además, la armadura divina sería fundamental para derrotar a Hynos y Thanatos, los cuales por cierto aún no han hecho acto de presencia, pero imagino que aparecerán en algún momento. Un capítulo que me gustó bastante fue cuando Doko intenta usar el último dragón contra Odiseus. Además, me resultó muy curioso que se mencionase que el último dragón lleva a otra dimensión, puesto que se abre un agujero de gusano o algo así. Aunque las técnicas de Sirio y Doko sean iguales, parece que las de este último son más potentes. Además, parece que Asclepios necesita a los dorados para algo, pero ¿para qué? ¿Planea que lo sigan para pelear contra el resto de dioses? No lo sé. Lo que sí sé es que vuelve a sonarme como una copia de Saga, y se nota que a lo largo de los capítulos Odiseus ha intentado dejarse matar para eliminar junto a él a Asclepios. Por eso se dejó atacar por varios dorados con la excusa de probar su determinación. Y aparte abrió las puertas de Buda de la casa de Virgo y se dejó atacar por Doko con el último dragón. En el templo de Carleid parece que Asclepios tomó totalmente el cuerpo de Odiseus, pero como Odiseus ha intentado en varias ocasiones detener a Asclepios, no me extraña que guarde un as en la manga. Tampoco creo que Carleid haya muerto realmente, sino que está vivo y que Odiseus hizo alguna artimaña para que Asclepios no lo notase. Y es que si Carleid está muerto, sería una muerte un poco ridícula, pues no habría hecho nada importante. Quizás el caballero de Escorpio se dejó drenar la sangre a propósito para volver a ser invisible y seguir a Asclepios sin problema. Además, cuando se nos presentó a Carleid por primera vez, también era invisible hasta que apareció de repente. También es curioso que no sabemos qué pasará con Gestal, pues se supone que este dijo que estaría al lado de Odiseus. Finalmente, cuando Asclepios llega a la casa de Ofiuco, vemos un dilema un poco estúpido que tiene Iki,
pues se supone que este hizo la promesa a Odiseus de acabar con Atenas, aunque al final decide que acabará con Asclepios y luego se quitará la vida por la promesa que le hizo a Odiseus. Esto puede sonarnos muy extraño, pero tiene mucha más lógica en la moral japonesa y el código de honor samurái. Al fin y al cabo, Ikki va a faltar a su promesa, por tanto, plantea quitarse la vida para mostrar un arrepentimiento sincero. Por otro lado, aunque muchos fans piensen que Asclepios es un dios, realmente no lo es, pero tampoco es un humano corriente, pues su alma quedó intacta después de que Atena lo venciese y lo encerrase en el Tártaro. Aparte, Asclepios es capaz de poseer otros cuerpos como hacen los dioses, y parece que se pasa por el forro las leyes del inframundo, pues pudo ir allí a traer de vuelta a Ox de Tauro. Cambiando de tema, en el capítulo 109 se menciona que los 108 espectros están listos para la batalla, algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que los espectros pueden revivir infinitamente si sus almas no son selladas en un rosario, así que todos los espectros muertos habrían respawneado. Lo que es nuevo de Next Dimension es que la espada de Hades sea importante a la hora de reunir a los 108 espectros. Quizás como Hades tampoco puede despertar por culpa de Saori, Pandora le preste la espada de Hades al nuevo Weaver para que éste acabe con ella cuando los espectros ataquen el santuario, lo que sería una ocasión perfecta para que los protas la destruyan y salven a Seiya. Y ahora vamos con el reloj del santuario que se destruye al final del capítulo 109. Probablemente esto sea una señal de que el plazo de 3 días que Cronos le dio a Atenas está a punto de terminar, pues el tiempo iría a diferente ritmo debido a la distorsión del espacio-tiempo. Además, cuando Yoga y Shiryu viajaron al pasado, ya quedaban solo 2 días, y es posible que Ikki pudiese haber apuñalado a Asclepios con éxito, pero justo en ese momento pasó lo del reloj y la distorsión espacio-tiempo hizo que Ikki no pudiese acertar. Pienso que lo del reloj significa que el verdadero enemigo va a aparecer, pero ¿sería Cronos o algún dios olímpico? Sería muy interesante que apareciese Apolo para castigar a Atenas por distorsionar el espacio-tiempo, aunque creo que es más probable que quien aparezca sea Cronos, demostrando que es el verdadero villano de la saga. Y ahora se viene lo bueno. En el capítulo 110 vemos cómo la armadura de Sagitario abandona Gestal y sale volando del santuario, así que lo más probable es que haya ido a ayudar a Tenma contra el Weaver. Pero el resto de armaduras doradas aparecen en la casa de Ofiuco cuando éste intenta matar a Atenas. ¿Qué significa todo esto? Aquí es donde empieza la polémica, porque mucha gente piensa que las armaduras de oro se han reunido para traer de vuelta a los dorados del siglo XX. Según esta hipótesis, la distorsión espaciotemporal habría unido el pasado con el presente. Además, el conflicto contra Hades del siglo XVIII no le corresponde a Saori y a sus caballeros, sino a Sasa. Por tanto, el conflicto del siglo XVIII contra Hades no ha empezado entre comillas oficialmente, pues ni la Atena ni el Hades de la época están aún listos. Y todo eso de la aparición de Asclepios ha sido causado por Saori, así que en cierta manera es justo que sean sus caballeros del siglo XX los que deben salvarla. Además, de este modo, los caballeros del siglo XVIII pueden reservarse para la guerra de su época. Aparte, en Next Dimension ya han aparecido los dorados del siglo XX con anterioridad, pues ayudaron a Shijima y Atena en el laberinto de los dioses, y Shaka se manifestó a través de la armadura de Andrómeda para pelear brevemente contra Shijima. Aunque hay que aclarar algunas cosas. Si nos fijamos en las armaduras doradas cuando aparecen en la casa de Ofiuco, se puede observar que la armadura de Tauro tiene los agujeros de haber recibido el ataque de Suikyu. Por tanto, no son las armaduras del siglo XX como dicen por ahí algunos. Además, como todos recordaréis, las armaduras de Virgo, Leo, Sagitario, Libra y Acuario fueron destruidas en los Campos Elíseos, y si hubiesen viajado al pasado las armaduras del presente, habría 25 armaduras de oro en el santuario. Igualmente no es descabellado que los dorados del siglo XX pudiesen hacer acto de presencia a través de las armaduras. Pero si aparecen los dorados del presente, ¿qué pasaría con Doku? ¿Aparecería otro Doku del siglo XX? Personalmente lo dudo. Lo que sí veo claro es que más tarde o más temprano veremos armaduras de oro divinas, y también es muy posible que una vez que Tenma derrote al Weaver con la armadura de Sagitario, vuelva al santuario para usar la flecha de la diosa contra Odiseus, algo para lo que podría ayudarle el alma de Aioros o algo así, lo que explicaría que durante el siglo XX Marin encontrase dicha flecha en las ruinas del templo de Ofiuco, o quizás el propio Odiseus se quita la vida con la espada de Crisos. Lo que está claro es que antes de desaparecer curará a Atenas e incluso a Seiya de algún modo, pero sigue siendo un misterio qué pasará con eso de destruir la espada de Hades. ¿Lo conseguirán o es solo una estupidez que se le ocurrió a Saori para dar movimiento a la trama? Solo nos queda esperar a la tanda del año que viene para ver qué pasará. Antes de terminar este vídeo quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal.
Así que si te gusta el contenido que hago y quieres apoyarlo, puedes hacerlo por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero hacer más cosas como un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones, por supuesto, seréis mencionados al final de cada vídeo, así que dadme dinero o os pincho un ojo. Por cierto, este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de fans como Mayura-PN. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.